Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Dios le bendiga ricamente, amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso amén. Dios. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean todas para ti. Seguimos, hermanos, en esta nueva reunión que tenemos, primer culto del nuevo año, gloria a Dios. Efesios capítulo 4, alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión Señor. De su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Pero qué linda es la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, Pablo le decía, hermano, que tenemos que llegar a la unidad del Espíritu. Amén. Pero esa unidad, hermano, si no se emplea, si no se realiza, si no se pone en práctica, nunca la iglesia va a poder llegar a ser uno en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Miren lo que dice allí. Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, dice, de la vocación, alabado sea Dios, con que fuisteis llamados. Ahora Pablo decía, dice, yo pues preso en el Señor. Gloria a Dios. En el capítulo 3 de Efesios, alabado sea Dios, verso 1, dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Él estaba hablando de que estaba preso. Sí, amén. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo, hermano, estaba preso en Roma ya por predicar la palabra del Señor. Santo Dios. Nada más, nada menos que estaba preso. Por eso decía allí en el capítulo 4, yo pues preso en el Señor. Aunque él lo tenían prisionero en una cárcel, pero él
estaba libre en el espíritu, Claro. porque él siempre estaba con gente, él siempre estaba predicando la palabra del Señor, porque gente venía a visitarlo, venían hermanos, venían personas, almas nuevas, y venían a escuchar lo que Pablo tenía de parte de Dios para el pueblo de él. Claro. Alabados a Dios, y para todos aquellos que el Señor añadía a la iglesia. Por eso decía, yo pues preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora dice que tenemos que andar como es digno. Como así. ¿Y cómo somos dignos de andar? En santidad, en amor, y andemos como escogidos de Dios en este mundo. Pero dice que nos rogaba que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora está hablando de vocación. Santo Dios. Vocación en el diccionario significa, alabado sea Dios, una inclinación, dice, inclinación personal o preferencia hacia una cosa, en especial a la hora de elegir una profesión, una carrera, forma de vida u otra cosa. Claro. O sea, es algo, es una tendencia que la persona tiene a hacer con amor y que se entrega a hacer con ese amor o con ese afán de querer agradar lo que está haciendo, hermano. Gloria a Dios. Muchas personas sienten amor, hermano, por el servir. ¿Y realmente estás andando en el amor de Cristo, sirviendo a los hermanos, con esa vocación con que Cristo te llamó para servir dentro de la iglesia? Y no solamente para servir, hermano, para servir a los hermanos. No solamente servir dentro de la iglesia, sino servir fuera. Porque en el obrar, hermano, en el servir, significa, hermano, que tiene que hacer lo que Dios le pide que haga. Si es del servicio, en servir a los hermanos, pero con gratitud, con amor y con alegría. Porque se tiene que hacer todo de corazón y con alegría. Con toda humildad. Amén. Eso lo vamos a seguir viendo. Alabados a Dios. Pero dice, sentimiento o inclinación de quien se cree llamado por la divinidad para dedicarse a la vida religiosa. Ahora el Señor nos llama, hermano, no solamente a ser religiosos, nos llama a vivir en santidad. Cristo cuando nos llama, cuando, alabado sea Dios, nos da esa oportunidad de venir a conocerlo, de venir a conocer a Cristo, y empezamos a conocerlo y empezamos a caminar dentro del Evangelio. El Señor te llama, te limpia, te restaura, pero tenemos que andar como es digno de la vocación con que Cristo nos llamó. Nosotros a veces sentimos una inclinación, hermanos, por predicar, una inclinación por evangelizar, una inclinación por servir. Alabado sea Dios. Pero otras cosas, hermanos, Dios también a veces llama, hermanos, para cantar, porque hay muchas hermanas que no cantan, alabados a Dios, en grupos de alabanza, pero porque lo cantan de corazón. Y ellos lo hacen de corazón. Pero lo están haciendo, están ejerciendo. Cuando Cristo te llamó a servir al Señor, y que hacerlo con un corazón sincero. Por eso dice, en Efesios 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo fue llamado por Cristo para predicar a los gentiles a Cristo, alabado sea Dios, para presentar a Cristo a los gentiles, pero él no sabía cómo. Claro. Si el Espíritu le daba en cada ciudad de lo que iban a hacer, porque en cada ciudad, hermano, habían pleitos, habían discusiones, habían divisiones, había de todo tipo, hermano. Y Pablo ya le daba por el Espíritu lo que le esperaba: cárceles, prisiones, tumultos. Y así, hermano, él estaba preso, y aunque él estuviera preso, él siempre siguió predicando de Cristo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Él no se lamentó, Es cierto. Amén. él siguió predicando. Porque como fue la vocación con que el Señor lo llamó, entonces siguió predicando. No le importaba, hermano, que estuviera preso, porque él predicaba. Él estaba libre en el Espíritu, se sentía libre. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria.
Ahora dice, persona que escoge la vida religiosa como única dedicación. Personas que escogen vivir una vida de santidad, una vida llena y plena en el Señor. Solamente deciden vivir para Él Gloria a y Dios. por Él. Así como otros viven y escogen, hermano, llevar una vida pésima delante de los hombres y delante de Dios, que escogen, hermano, lo más vil, que escogen drogarse, que todas esas cosas, hermano, que llevan a la perdición. Aquel que Dios llama y toca, hermano, esa persona se decide seguir a Cristo y servir a Cristo. Amén. A su nombre sea la gloria. Inspiración con que Dios llama a algún estado, dice, alabado sea Dios. Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. Eso es lo que significa vocación. Ahora, si Cristo te llamó, hermano, para ser su hijo, para ser hijo de Dios, ¿por qué no andamos como hijos de Dios? Como hijos de luz. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora dice, ¿con toda qué? Humildad. ¿Sabe lo que significa humildad? Humildad, dice, condición de una persona que actúa sin orgullo, sin presumir, de sus méritos y recondiciones. Dice, y reconociendo sus defectos o sus errores. Cualidad de la persona que no hace ostentación de sus virtudes. Personas que no se eleva su corazón por lo que hace. Eso es una persona humilde, que lo hace todo callado la boca y obedeciendo a Dios en todo momento y en todo lugar. Por eso dice, con toda humildad. Aleluya. ¿Y cuántas personas hoy, hermanos, no son humildes? Que siempre están vanagloriándose de lo que están haciendo o de lo que van a hacer. Por eso dice, con toda humildad y mansedumbre. En Hechos capítulo 20, alabado sea Dios, Hechos 20, dejamos marcado allí Efesios 4. En Hechos 20, gloria a Dios, verso 19. Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 17 hasta el 19. Gloria a Dios. Dice así, Hechos 20, 17 al 19. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Alabado sea Dios. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, verso 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El mismo pueblo, hermano, le ponía acechanza a Pablo, hermano, porque Pablo testificaba y predicaba del arrepentimiento. Amén. Y predicaba de Cristo. Sí, Que en Cristo había salvación. Gloria a Dios. Y que tenían que ser uno en Cristo Jesús. Sí, Señor. Por eso dice, y con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, acá hay una palabra muy importante, ¿no? Que también se nos va de las manos, ¿no? Que a veces la pasamos por alto, pero tenemos que también pararnos ahí, ¿viste? Cuando Él nos habla también, porque dice soportándonos. Es una palabra que gloria a a Dios. muchos a veces nos falta, ¿no? Porque dice soportándonos con paciencia. Gloria a Dios. Amén.
los unos a los otros en amor. Ahora, como tú bien decías, que hay soportar con paciencia unos a otros, Amén. en amor. Pero cuando estamos hablando de humildad, Claro. estamos hablando de mansedumbre, que estamos hablando de paciencia y de amor, estamos hablando de fruto del Espíritu. Claro, esos frutos. Porque los Tenemos frutos del que Espíritu tener. tiene que tener el cristiano, y el cristiano que está verdaderamente en Cristo, tiene que tener los frutos del Espíritu para poder andar en el Espíritu y para poder ser uno con Cristo Jesús. Amén. Entonces hay muchas cosas que Pablo dejó, dice, todo lo he tenido por basura para ganar a Cristo. Claro. Entonces, hermano, el ser orgulloso, el querer ser algo o alguien, hermano, él dejó todo, lo abandonó todo, hermano, para seguir a Cristo. Pero él tuvo que tener frutos del Espíritu. Claro. Es como hoy en día, hermano, nosotros tenemos que tener frutos del Espíritu. Y los, Para andar unidos en el Espíritu, como dice acá. y los frutos del Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu, dice en Gálatas 5:22, es amor, Claro. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lógico. Ahora digo, el pueblo de Dios, ha crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. Realmente el ser humano, el cristiano verdadero, ha muerto para el mundo y ha nacido de nuevo, porque tiene que nacer de nuevo y fruto del agua y del Espíritu, como lo dice la palabra, ¿no? Y va a tener los frutos del Espíritu. Pero los que no han nacido de nuevo, hermano, se manifiestan lo que son. Porque andan en qué? Andan en enemistades, andan en pleito, andan en obras de la carne. Cosas, hermanos, que dividen el cuerpo de Cristo y que no puede haber unión en Cristo Claro. Jesús. Y pues tampoco puede haber porque andan en divisiones, andan en cosas de la carne. Claro. Pensando en la carne, teniendo diferencia. Y en Cristo Jesús tenemos que soportar en amor. A su nombre sea la gloria. Ahora, mansedumbre, lo dice el diccionario, dice acción mansa, tranquila u obediente. O sea que es dócil. Ahora, ¿qué persona es mansa, tranquila y obediente, hermano, a la palabra del Señor o a aquellos que se le mandan? Solamente le puede dar el Espíritu. Porque cuando uno se somete a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios, empieza a haber fruto del Espíritu y se tienen que manifestar los frutos del Espíritu. Gloria a Dios. Aquella persona que era difícil de manejar, aquella persona que era orgullosa, terca, porfiada, se tiene que ver realmente que Cristo está morando en esa persona, pero tiene que ser como Cristo fue. Era dócil, era manso, humilde. ¿Realmente estamos reflejando a Cristo en nuestra vida? A su nombre sea la gloria. Es para meditar, hermano. Y soportable. Es para meditar. Ahora dice, gloria a Dios, ¿no? Dice allí en Efesios, dice, con toda humildad y mansedumbre. Eso es lo que significa mansedumbre, dice, suavidad y benignidad en la condición o en el trato. También una persona mansa es dócil, pero también es suave para hablar. También tiene la benignidad, dice, de la condición en el trato. Va a ser de buen tratar. No solamente va a hablar tan apurado, sino que ahora va a escoger, hermano, las palabras para dedicarle o para hablar, hermano, hacia los que están, alabado sea Dios, hacia los que están escuchando. Va a ser dócil, va a ser manso. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, soportándoos con paciencia. Ahora, soportándoos, dice, con paciencia. Ahora la paciencia, que es ser paciente.
¿O qué significa paciencia? Muchos dicen, no pida paciencia o no diga esa palabra porque te van a traer pruebas. Sí, hermano, claro. Y aunque no le pida, el Señor te va a meter en prueba. Porque Dios tiene que su pueblo tiene que ser como Él. Que tiene que tener ese fruto, ¿no? Fruto del Espíritu, pero dice, soportándoos con toda paciencia. Soportándoos con paciencia. Ahora, ¿qué significa paciencia? Actitud del que sabe aguantar las adversidades sin protestar. O sea, aguanta, callado la boca, lo que le ha sobrevenido. Y al único que se descarga abiertamente es en oración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, soportándoos con paciencia. Y esa es la paciencia, el fruto del Espíritu. Ahora tenemos que saber, dice, actitud del que sabe aguantar las adversidades sin protestar. Si te viene alguna adversidad a tu vida y te golpea la puerta, algún problema inesperado, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el pueblo? Empieza aquí a protestar, hermano. Empieza a hablar y a decir, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? Y no sabemos discernir, y no sabemos, hermano, alabado sea Dios, discernir lo que nos ha sobrevenido. Si es una prueba del Señor o si es una consecuencia de pecado. Claro. O de una mala actitud o una mala decisión que se ha tomado. Pero tenemos que aguantar con paciencia. Gloria a Dios. Sin ningún reproche y sin ninguna protesta. Eso lo dice el diccionario, hermano, de lengua castellana, allí, de la web. Disposición para esperar con calma las cosas que tardan en llegar. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que esperar con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo. ¿Realmente la está esperando con calma? Y con la unidad del Espíritu. No, pero no te apures. Porque siendo uno, tenemos que empezar a tener los frutos del Espíritu. Claro. Pero también tenemos que saber lo que significa los frutos del Espíritu. Claro. Lo que significa mansedumbre, ser manso, el hablar manso, el hablar, hermano, y el tratar a la gente con esa mansedumbre con que Cristo trató a su pueblo, hermano. Gloria a Dios. Por eso tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Ser humilde como Cristo lo fue. Ser manso como Cristo lo fue. Ser paciente como Cristo lo fue. Porque cuántas personas, hermano, fue paciente y aguantó sin callado la boca, hermano, la flaqueza de los apóstoles que estaban aprendiendo. Amén. A su nombre sea la gloria al lado de él. Por eso dice, lentitud para una cosa que debería hacerse deprisa. Eso significa paciencia. ¿Cuántas personas hay que siempre van a un ritmo? Y nosotros a veces no estamos acostumbrados a ese ritmo, a hacer las cosas tan tranquilos. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, hay que trabajar ligero. A veces hay que trabajar ligero, pero hay a veces que tenemos que aplicar la paciencia. Saber diferenciar y saber apretar el acelerador o a veces aflojar un poco y andar con el freno mano puesto. Hablando en el trabajo. Y hay a veces, hermano, que nosotros tenemos que hacer así, ser pacientes. Y no sabemos ser pacientes a veces, porque nos desesperamos. Por eso tenemos que ser pacientes. Y Dios trata con su pueblo. Dios te va a poner a una persona que anda... A soportarlo también. Claro. Dios te va a poner una persona que tenga el freno de mano puesto. ¿Pero por qué? Para ver si tenemos paciencia. Amén. Para soportar a esa persona. Si nosotros lo llevamos a lo espiritual, ¿cuántas personas hay, hermanos, que no entienden de buenas a primeras? Entonces tenemos que ser pacientes para con esas personas, para seguir tratando de enseñarles, ¿para qué? Para que cuando ellas tengan, se les caiga la ficha, o cuando ellos se den cuenta, empiecen
hacer frutos dignos de arrepentimiento. Bien. Pero hay que tener paciencia. Hay que soportar unos a otros con amor. Gloria a Dios. Por eso dice allí, con toda humildad. Entonces yo tengo que andar como es digno de la vocación con que Cristo me llamó. Ahora, ¿cómo me llamó Cristo para andar? Humilde, dice, con toda humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Entonces, el amor cubre multitud de pecados, porque el amor no guarda rencor. Amén. El amor nunca deja de ser. Y aparte, hermano, el amor por sus almas. Claro. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Ahora, verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Efesios 3, 4, 3. Solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Ahí está. Ahora yo tengo que estar solícito en qué, dijo ese. En guardar la unidad del Espíritu. Ahí está, en guardar la unidad del Espíritu. Ahora yo tengo que ser solícito, tengo que estar ahí, solícito en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo es la unidad del Espíritu? Bueno, la palabra unidad en el diccionario dice propiedad de lo que no puede dividirse. Cada cosa completa y diferenciada que forma parte de un conjunto. Unión o concordia de pensamientos y sentimientos entre varias personas. Eso es lo que significa unidad. Nosotros hoy estamos unidos en un mismo espíritu y en una misma mente, o tratamos de estar en un mismo espíritu y en una misma mente, sirviendo a Cristo, hermano, y caminando con Cristo. Gloria a Dios. Aunque ella tenga diferentes pensamientos, pero nos tiene que unir Cristo, el mismo Dios y el mismo Espíritu. Amén. Pero yo con toda honestidad y con toda humildad debo de soportar con paciencia el caminar de ella y ella el caminar mío. Amén. Y nosotros el caminar de nuestros hermanos hermanos que están congregando con nosotros. Amén. Muchos a veces van rengueando, Es cierto. otros van ligeros, pero otros van más suaves. Entonces, cada uno, hermano, tenemos que esperar con paciencia, pero tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Gloria a Dios. Y el Espíritu es el Espíritu que nos une, es Cristo Jesús, hermano. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Dice, en el vínculo de ¿qué? De la paz. En Colosenses capítulo 3, gloria a Dios. Colosenses 3, verso 14, dice así: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Alabado sea Dios. Ahora dice, y sobre todas estas cosas, yo me tengo que vestir de amor. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto. Alabado sea Dios. Por eso dice, en el vínculo de la paz. La paz, dice acá. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a lo que asimismo fuiste llamados, en un solo cuerpo, Y ser agradecidos. Ahora dice, en el vínculo de la paz. Amén. Vínculo, en el diccionario, dice lo que une una cosa o persona con otra, alabado sea Dios, con otra. Gloria a Dios. Por ejemplo, nosotros nos casamos porque nos unía un vínculo. Ese vínculo es el amor que nosotros nos teníamos, alabado sea Dios, para llegar, alabado sea Dios, a ser tanto marido como mujer. Entonces, ese vínculo nos unió, ¿no? Nos ató para toda la vida. Nos unió para toda la vida. A su nombre sea la gloria. Así es el vínculo, hermano, del Espíritu. Claro. Siguiendo el vínculo, dice, el vínculo de la paz. La paz. Ahora, cuando hablamos de paz, hablamos de que son personas que son pacíficas, que siempre van a tratar de arreglar, hermano, aquellos inconvenientes
alabado sea Dios, que pueden surgir en el caminar, para que la iglesia no se desuna, para que la iglesia siga caminando, sintiendo una misma cosa y siendo y teniendo a un mismo Dios, Gloria a Dios. guardando el vínculo de la paz. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Cuántas diferencias puede haber en una iglesia, hermano, entre los miembros de esa iglesia? ¿Millones? Amén. Pero Cristo, al morir en la cruz del Calvario, dice que Él clavó nuestras enemistades en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo vengo a Cristo y hay una persona que en el mundo estábamos enemistados y nunca nos llevamos, Cristo vino a arreglar esa enemistad. Cristo vino, hermano, a ser el intermediario para que nos empecemos a unir. Aunque no tengamos los mismos pensamientos, pero teniendo al mismo Cristo, meditando en su palabra, vamos a llegar a un arreglo y a pedirnos perdón. Alabados a Dios mutuamente, porque el vínculo tiene que ser de paz y no de guerra. Amén. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que en vez de tener el vínculo de la paz, hermanos, te están haciendo la guerra? Aún mismo dentro del Evangelio y aún mismo dentro de la misma iglesia. Que no te pueden ver, que te tienen envidia, que hacen esto, que hacen lo otro para hacerte tropezar y caer. Hermanos, esos no son hijos de Dios. Porque andan en la carne, porque andan, alabado sea Dios, como lo dice en Gálatas 5:16, en las obras de la carne. A su nombre sea la gloria. Verso 5:16 de Gálatas dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Claro. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, o sea, no estamos bajo la ley del pecado. Amén. Ahora, si yo soy guiado por el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios me va a revelar o me va a hablar directamente a mi corazón y a mi mente que yo no puedo estar enemistado con una persona porque Cristo es amor. Amén. Y si aparte Él llevó nuestras enemistades clavándolas en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Él las llevó. Gloria. Él murió por todos nosotros. Entonces tenemos que ser solícitos en guardar el vínculo de la paz. De la paz. Ser pacificadores. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, un cuerpo y un espíritu. En el capítulo 2 de Efesios, verso 18, Santo y poderoso Dios. 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. O sea que por medio de Cristo, de lo que hizo en la cruz del Calvario y por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, tenemos entrada los unos con los otros, dice, por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Amén. Tenemos comunión unos con otros, pero también tenemos comunión con el Padre a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Y podemos entrar al lugar santísimo en el nombre de Jesús. Gloria a Porque Él es el intermediario. Él es el que es el intercesor, hermano, entre el Padre y con su pueblo. Sí, sí. A su nombre sea la Gloria a gloria. Dios. Ahora dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Santo y poderoso Dios. Sí, Señor. En el capítulo 1 de Efesios, verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Gloria a Dios. Ahora dice que el Señor tiene que alumbrar mis ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos, hermano, cuál es nuestra esperanza, para que sepamos qué es lo que tenemos que creer y a quién tenemos que creer. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Volvamos allí a Efesios 4. Ahora vamos a Dios. Dice, un Señor, Gloria a Dios. una fe, un bautismo. Sí, Señor. Ahora dice, un Señor. En 1 Corintios, capítulo 1, gloria a Dios, 1:13,
santo y poderoso Dios. Dice así, dice un señor, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Por eso tenemos que tener, dice, un mismo Dios, un mismo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Si el único que dio la vida por cada uno de nosotros y por todo el mundo fue Cristo Jesús, al ofrecerse, hermano, en sacrificio, en olor fragante al Señor, Gloria a Dios. para la remisión de mis pecados y de toda la humanidad. Por eso Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Sí. No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en nombre de Pablo? Claro que no. Claro que no. Claro. Fue Cristo que dio su vida por nosotros. Sí, Señor. ¿Por qué vamos a estar divididos, hermanos, siguiendo a hombres Sí. o siguiendo ministerio? Si al que tenemos que seguir es a lo que dice la palabra, al que predica Pablo, hermano, y al que predica los apóstoles, al evangelio de Jesucristo, que a lo que habla de Jesucristo. Claro. Predicar de Cristo. Si estamos en un mismo espíritu, Claro. ¿de quién tenemos que predicar? ¿De De Pablo? Cristo. No, de Cristo. Gloria a Dios. Porque Pablo, hermano, predicó de Cristo, no Amén. predicó del mismo ni de los apóstoles. Él predicó de Cristo. Amén. Le Gloria a presentó Dios. el evangelio de Cristo, hermano, a todos los gentiles y a los judíos, hermano, que se le presentaba delante. Gloria a A Dios. su nombre sea la gloria. Por eso dice, un Señor, una fe, un bautismo, Santo Dios. un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno, dice, de nosotros, estamos en Efesios 4, Sí, 7, Señor. fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora dice, pero a cada uno de nosotros fue dada, ¿qué? La gracia conforme a la medida de Cristo. En Romanos 12, gloria a Dios. Romanos capítulo 12. Amén. Dice así en el verso 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gloria a Dios. ¿Y cuántos hoy hay, hermanos, que están pensando de ellos mismos por superiores a todos? Y la palabra de Dios dice que yo tengo que pensar de los demás como superiores a mí mismo. Señor. Que yo tengo que pensar con cordura. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que guardar el vínculo de la paz. Señor. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que están predicando el Evangelio y se creen superiores a todos los demás? Que son engreídos. Y yo no tengo que tener un alto concepto de mí mismo. Si yo me tengo que seguir siendo humilde, asociándolos como humildes, a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso dice en el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Alabado sea Dios. Santo Dios. Ahora, en primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 3. Santo Dios, aleluya. En primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante, dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual, dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados.
Ahora, espíritus dice encarcelado. Pero mire lo que sigue diciendo, hermano Pedro, en el verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Gloria a Dios. Ahora dice, los cuales en otro tiempo desobedecieron. Cristo se presentó allí. Alabado sea Dios. Se presentó vivo a los que habían sido cautivos por la muerte. Dice, en que en otro tiempo desobedecieron. Y Él les dijo, de mí predicaba Noé. Sí, sí. Él puso su vida, Noé puso su confianza en mí. Santo Dios. Y él se arrepintió. Él, sus hijos, su nuera y su mujer. Fueron los que entraron conmigo en el cielo. Pero ¿y ustedes? No creyeron. Por eso dice acá. Y el que descendió es el mismo que también subió. Alabados a Dios. Y, perdón, verso 9. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El Señor se presentó allí. Ahora dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Santo y poderoso Dios. Por eso sigue diciendo, hermano. Verso 11. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos que apóstoles. Efesios 4. A uno constituyó apóstoles. En el capítulo 2 de Efesios, gloria a Dios. Efesios 2. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Y él mismo dice constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, alabados a Dios, a otros pastores y maestros. Pero en Efesios capítulo 2, verso 20, dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Sí, Señor. Sobre el fundamento, hermano, sobre los cimientos que predicaron los apóstoles. Pero los apóstoles de Cristo, no estos que están saliendo últimamente, hermano, que se autodenominan apóstol. Apóstoles fueron 12. Santo Dios. Más Pablo, hermano, que fue llamado a predicar a los gentiles. Después no hubo más otros apóstoles. Sí, hubieron profetas, sí hay evangelistas, sí hay pastores y maestros, pero apóstoles ya no hay más. Ya fueron lo que Cristo llamó apóstoles, hermano, que fueron enviados a seguir predicando la palabra del Señor. Ahora sigue diciendo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a quién, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué Cristo dice constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para perfeccionar a la iglesia, hermano. Sí, Señor. Para que les enseñara, para que les predicara, para que, alabado sea Dios, para que perfeccionara, hermano, a la iglesia de Cristo. O sea, hermano, a los componentes de cada iglesia, a los miembros de cada iglesia. Tienen que ser perfeccionados en Cristo Jesús. Y hoy lo único que piden los apóstoles de hoy en día, hermano, es plata. Pedidera de plata, cobertura, y siempre piden plata, plata, plata. ¿Y dónde está la perfección de los santos, hermano? Y de la iglesia que tiene que ir perfeccionándose en santidad y en amor y ganando a Cristo, hermano, y un pedacito de cielo. Del Espíritu, claro. Que en vez de luchar por Cristo, hermano, luchan por un hombre, por un ministerio, por un apóstol.
Y yo lo único que tengo que hacer es contender ardientemente por el Evangelio, como lo dice la Escritura, hermano. Sí, Señor, amén. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, para la obra, dice, del ministerio. Hay que perfeccionar, hermano, a los santos. Hay que perfeccionar a la iglesia para que sí, hermano, cuando uno quede por el camino, la iglesia pueda seguir avanzando y seguir perfeccionando a más personas todavía, llegando a más personas. Gloria a Dios. Pero hoy la iglesia está metida entre cuatro paredes. Para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea que yo tengo que edificar el cuerpo de Cristo. En el capítulo 1 del libro de los Efesios, gloria a Dios, verso 23, dice así, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, hermano, que la iglesia, Pleno Cristo. y la iglesia que compró a precio de sangre, hay que, alabado sea Dios, la iglesia tiene que estar llena del Espíritu, tiene que estar llena de Cristo, alabado sea Dios. Tiene que conocer a su Hacedor. Señor. Y la mayoría de la iglesia, hermano, no conoce a Cristo. Capítulo 4 de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Hasta que todos, dice la palabra de Dios, lleguemos al pleno conocimiento, a la misma fe, tener una misma fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios y del conocimiento de Jesucristo. Gloria a Dios. Aún dice varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, alabado sea Dios, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Entonces ya no tenemos que ser, ¿qué? Niños fluctuantes. Santo Dios. En 1 Corintios, capítulo 14, gloria a Dios, gloria a Dios, verso 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. ¿Y cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cómo está la iglesia? Ahora dice que ya no tenemos que ser niños, hermano, en el modo de pensar. Sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Gloria a Dios. Y la iglesia, hermano, está pasando por una inmadurez espiritual, hermano, que ya ni saben si conocen a Cristo o no. Por eso dice en Efesios capítulo 4, verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. O sea, hermano, para que no le creamos a fulano, venga otro y le creamos al otro. Y así, hermano, para sacarnos de una iglesia, para ponernos en otra. Por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de cabeza, esto es Cristo. Entonces yo tengo que crecer. Amén. El cristiano tiene que crecer espiritualmente. Que porque ya no tiene que ser un niño, hermano, en el modo de pensar, sino que tenemos que empezar a comer alimentos sólidos, hermano, para poder tener un crecimiento normal. Gloria a Dios. Y hoy la iglesia lo único que quiere es leche adulterada. Sigue con la leche, ya no quiere ni siquiera, hermano, alimentos sólidos. Santo Dios. Entonces tenemos que crecer. En el capítulo 1 de Efesios, alabado sea Dios, dice, verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, hermano,
Si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿por qué no crecer en el conocimiento de Él? Señor, amén. Dice, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Santo Dios. Mire lo que dice en el capítulo 2, verso 21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y la mayoría están más en el mundo que otra cosa, hermano, porque ni siquiera quieren guardar el vínculo de la paz, Ni del amor. ni del amor, ni siquiera son pacientes, hermano, soportando, no soportan, hermano, con paciencia aquel que es flaco en la fe. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Ahora, hermano, está hablando acá, alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Dice de que todo el cuerpo bien concertado, bien unido, se ayuda. Dice, y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Ahora, ayudar mutuamente, pero dentro del Evangelio. Claro. Que se ayudan mutuamente, no solamente en la carne, sino en el espíritu. Que se ayudan, hermano, para poder entender, para poder explicar, para que puedan agarrar viaje, hermano. Alabado sea Dios, en Cristo Jesús. Según la actividad propia de cada miembro. Claro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero yo tengo que estar bien unido a Cristo. Hoy, hermano, tenemos que ayudarnos mutuamente. ¿Dónde están los que alaban al Señor, hermano? Y nos ayudan a alabar a Dios. ¿Dónde están aquellos que salen a evangelizar, hermano? Que tienen el don de evangelizar. ¿Dónde están? Que nos ayudan a evangelizar a la gente. Porque uno tiene que estar bien unido. Tiene que estar bien concertado en el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar bien unidos entre sí. Y todo el mundo quiere luchar para su propia perdición. Porque todos luchan, hermano, por ganancias deshonestas. Y para ser, hermano, alabado sea Dios, alabado por los hombres y no ante Dios. Por eso dice que se ayudan mutuamente. ¿Y dónde nos estamos ayudando mutuamente? Que según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, cuando vienen pastores y evangelistas, ¿cuántos cobran, hermanos, por predicar? ¿Qué cobran? ¿Qué te cobran por predicar, por evangelizar, por ir a hermano, por ir a orar por los enfermos? Y nosotros tenemos que estar todos bien unidos, ayudándonos mutuamente para el crecimiento en Cristo Jesús. La unidad del Espíritu. Hoy, hermano, la iglesia no está unida en el Espíritu. Hoy la iglesia no está unida, sino que está dividida, porque nadie, alabado sea Dios, es solícito en guardar, alabado sea Dios, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto es para reflexionar, hermano. Esto es, hermano, para meditar. Amén. Gloria a Dios. Porque nosotros, hermano, tenemos que ser edificados en la fe. Tenemos que empezar a crecer, no solamente nosotros, sino también aquellos, hermanos, que están alrededor nuestro, que Dios puso a cargo de ellos, que tienen que ir edificándose y creciendo en el Evangelio, a fin de perfeccionar a la iglesia, hermano, para el ministerio. Para que otros puedan, para que ellas mismas personas puedan enseñar a otros, hermano, alabado sea Dios, como nosotros enseñamos a ellos. Pero tenemos que estar unidos en el Espíritu. Tenemos que ser de una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer. Soportándoos, hermano, con paciencia. Los unos a los otros. Sí, Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, sí, Señor, a poder entender y a comprender la palabra del Señor. Santo Dios. Y esta, hermano, fue una humilde, hermano, meditación. Porque tenemos que guardar el vínculo de la paz. Sí. El vínculo del amor. Alabado sea Dios. Por eso tenemos que tener una misma mente. Pensar en Cristo Jesús y pensar, hermano, cómo pensó Cristo Jesús, hermano. Que Él dio su vida por nosotros. ¿Y por qué nosotros no poner la vida por nuestros hermanos? ¿Cómo estuvo pacíficamente con
con los discípulos, con la gente, enseñándole, ¿no? Enseñándole primero a los discípulos alrededor de él, después a la gente, con paciencia, soportando. Y soportando los malos también. Sí, soportando los Porque malos. aquellas personas que venían Sí. con doble sentido, hermano, como los fariseos y los escribas, como los saduceos. Y así tenemos que guardar la unidad del Espíritu nosotros, Amén. si realmente lo tenemos al Espíritu, ¿no? Gloria a Dios. Y si realmente estamos creciendo, Creciendo en el en el Evangelio, ¿no? Dios, Edificándonos. Dios te el uno al continúe, otro. Dios te continúe bendiciendo. Amén. Amén. Dios bendiga ricamente. Amén.